En la madrugada del 2 de julio, después de salir de la discoteca Padua, donde había pasado una noche completamente feliz, Andrés Escobar fue asesinado de 6 tiros, disparados por Humberto Muñoz, el conductor y escolta de Santiago y Pedro Gallón, unos reconocidos caballistas de Medellín que la justicia ha acusado de tener nexos con el narcotráfico y grupos paramilitares. Andrés iba de salida cuando los desmesurados insultos de los hermanos Gallón lo hicieron retroceder para exigir respeto. La respuesta de estos fue tajante. «Usted no sabe con quién se está metiendo», le dijeron. Luego, su escolta descargó el revólver sobre el lado izquierdo de Andrés. Y cuando salimos, yo tenía el carro muy cerquita al parqueadero y Andrés tenía el carro muy lejos del parqueadero. Y en el transcurso del trayecto, ahí es donde ocurre eso, y hasta ahí es mi película, porque ahí ya yo no me doy cuenta. Cuando Natalia, la amiga, llega y me dice que mataron a Andrés, y podrán imaginarse lo que pasa en mí, entro en shock. ¿Dónde estaban ustedes cuando reciben la noticia? ¿Estaban entonces en Estados Unidos? Nosotros estábamos en Las Vegas, estábamos llegando al hotel 2, 3 de la mañana y mi hermana recibió la llamada, la persona que llamó fue Gabriel Jaime Barrabás Gómez, y bueno, llegar acá a Medellín y recordar ese momento, pues ha sido también lo más doloroso que he podido ver en mi vida. Ahí ya salen 1000 historias. Yo lo único que puedo decir es hasta el momento que... Eduardo Rojo, otro gran amigo de Andrés, había estado con él en la discoteca antes de que lo mataran. Decidió irse primero para su casa pasada la medianoche. Andrés se quedó. Me llamaron a decirme que habían matado a Andrés Escobar, yo no creía, colgué el teléfono, volvieron y me llamaron, dije dejen de molestar, hombre, volví, colgué el teléfono. Cuando ya la tercera llamada sí me pareció más seria, y era un amigo que lo recibió en el hospital, Camilo, él fue el médico que le tocó recibirlo, y me contó que había fallecido Andrés. Del asesinato de Andrés ya se cumplen 20 años. Ni su familia, ni sus amigos, ni los hinchas del fútbol superan la muerte de quien fuera conocido como el caballero de las canchas. Emotivo. En la gente aún está vigente el rostro de quien llevó en su espalda el emblemático número 2 en las camisetas de Nacional y la Selección Colombia. Son 20 años sin la presencia de él y es lo que más duro me da, no poder tocarlo, no poder conversar, no poder sentir su presencia. El espíritu de Andrés se siente, no solo la gente que lo conoció lo extraña. Las generaciones que apenas llegan al mundo del fútbol ya saben que el que use la camiseta número 2 de Nacional es porque se la ha ganado con esfuerzo y gallardía, y es digno de llevar el número que siempre usó este gran defensa central. Lo que Andrés sentía cuando se ponía la camiseta de Atlético Nacional era algo grandioso. Él lo disfrutaba tanto, para él el dinero pasaba a un segundo plano. Andrés Escobar fue de los jugadores que le empezaron a dar grandes cosas al fútbol colombiano. Fue quien inició el cobro desde los 12 pasos, marcando el primer penal cuando Nacional ganó la Copa Libertadores. Fue de los primeros futbolistas de nuestro país que se fueron a jugar a Europa. Pero quizá la hazaña más grande y que empezó a quitarle complejos al fútbol de nuestro país frente a las grandes selecciones del mundo fue aquel 24 de mayo de 1988, cuando en el estadio de Wembley, Colombia empató con Inglaterra con un gol de Andrés Escobar. ¡El frentazo, bellísimo gol! ¡Gol! De Andrés Escobar. ¡Gol de Colombia! Andrés Escobar. ¡Gol de Colombia! Se levanta, frentazo impecable y chao. Colombia 1, Inglaterra 1. Lo más bonito que ocurrió con el gol de Andrés fue después, cuando llegamos al hotel y que él y yo estábamos en la habitación. Esa noche vi el hombre más amplio del mundo. Él me decía a mí, loquito, llame a Colombia gratis, llame a la novia, llame a la mamá, llame al papá, llame al que sea gratis. Después salimos a comerciar, loquito, ¿qué quiere? Escoja lo que quiera. Yo decía, ¿qué le está pasando? Después en restaurantes, después el hombre más amplio del mundo fue Andrés Escobar cuando hizo ese gol. Andrés Escobar había crecido jugando fútbol con sus hermanos mayores José Darío y Santiago.
Se había criado en una familia de clase media que vivía en el barrio Calasanz de Medellín, donde empezó a demostrar todo su talento. Pues nosotros jugábamos en el corredor de la casa, quebrábamos vidrios, quebrábamos porcelana, nos teníamos que meter debajo de la cama para evitar la pela de mi mamá o de mi papá. Él hacía un túnel jugando y se podía orinar de la risa cuando le hacía un túnel, un taco, una jugada bonita a un compañero, a un amigo. Juan Jairo Galeano, el compañero inseparable de Andrés, conoce muchos de los secretos del inolvidable número 2. Andrés era noctámbulo, él no dormía. La verdad es que era demasiado charlatán, demasiado cansón. Y entonces muchas veces yo le solicité al cuerpo técnico que no me pusieran en la habitación con él porque no dejaba dormir. La verdad era insoportable en ese aspecto. Andrés a sus 23 años jugó su primer mundial en 1990, pero una lesión estuvo a punto de dejarlo por fuera del mundial de 1994. Fueron sus ganas de jugar ese mundial las que lo llevaron a recuperarse. Trabajaba mañana, tarde y noche y lloraba todos los días. Y él decía que el campeonato mundial lo jugaba porque lo jugaba. Al final se alcanza a recuperar, es elegido para ir con Colombia a jugar a Estados Unidos y lamentablemente pues ocurre lo que ya todos ustedes saben. Las paradojas de la vida, pues hubiésemos preferido que Andrés hasta ese campeonato mundial no lo hubiese jugado y hoy estaría con nosotros. Colombia era favorita, pero al perder su primer partido hizo que el país poco a poco se desinflara de una selección que la habían vendido como la futura campeona del mundo. Así vivieron las personas más cercanas a Andrés aquel 22 de junio de 1994, cuando frente a Estados Unidos, Andrés marcó el autogol. El frío que en el caso mío sentí fue algo que no había sentido jamás porque él nunca había hecho un autogol. Yo creo que todos lloramos porque la expresión de él cuando queda en el piso, se levanta y esa angustia, esa tristeza, tenerse que levantar y seguir el partido, eso a mí me impactó. Lo más triste no fue el autogol, lo más triste fue la cara de él cuando se levanta y hace... Esa cara todavía nos impacta y nos mantiene como de un profundo dolor. Yo estaba en la tribuna y sentí desazón, el estómago y el cuerpo, mejor dicho, frío en todo sentido. Le dije que íbamos para adelante, que faltaban muchos mundiales porque era una persona que estaba muy joven en el momento y podía jugar 3 mundiales más. Él decide regresar a Colombia por una sola razón. Bueno, nosotros en Estados Unidos le dijimos a él que se quedara con toda la familia para que siguiéramos ese viaje que teníamos pensado. Y él nos dice, yo regreso a Colombia, quiero dar la cara al país. Lo único que nos quedó de él es el recuerdo. Felipe Ángel Escobar es uno de los sobrinos de Andrés. Tiene el privilegio de guardar como un tesoro las camisetas que usaba su tío, una alcahueta de tiempo completo.